You yet? Yes, all good. Morning. Muchas gracias. Esta mañana vamos a darles una visión de esta cumbre y de los temas importantes. Vamos a darle consejos para crear un abstracto competitivo. Vamos a darles orientaciones de cómo podemos someter este proceso. Y sé que se están presentando acá en el chat, pero también pueden poner las preguntas en el lugar de preguntas y respuestas. Y vamos a tratar de responderlas. Vamos a poder responderlas y pueden preguntarlas en inglés, francés, español o árabe. Y también vamos a mandarles las diapositivas cuando terminemos esta conferencia. Solo para que sepan la traducción y cómo funciona, por favor vean abajo de su pantalla. Hay un icono que dice interpretación. Seleccionen por favor su idioma de preferencia, español, inglés, francés o árabe. Si eligen uno de los idiomas, también pueden poner silencio, audio original, si es que no quieren escuchar el inglés de fondo. Muchas gracias y continuemos. Nuestra primera oradora hoy es Mimi Sakamara de Ruanda, que es una estrella en auge de la CSC. Y nos va a hablar de muchas cosas diferentes. Mimi, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por haberme invitado a hablar hoy. Me llamo Mireille Montezamana y soy una de las campeonas del año 2022 de la cumbre de Ruanda. Esta cumbre tenía que ser la más grande y traía a todas las personas de diferentes sectores del mundo para compartir las experiencias de la CCSC. Y lo que me gusta de esta cumbre es que podemos aprender sobre diferentes temas de la CCSC, las nuevas ejecuciones que se están haciendo en el mundo. Y no solo es una buena oportunidad para educación y reflexión, pero también nos ayuda a escuchar sobre diferentes temas en este campo y también podemos ver diferentes temas importantes. La primera cumbre de la CCSC se celebró en Etiopía y después en 2018 en Indonesia. Ahora que nos estamos preparando para la cumbre en Marruecos del 2022 en diciembre, hoy les vamos a dar información importante para que puedan someter sus propuestas. Esperamos recibir diferentes propuestas de diferentes temas, diferentes crisis, jóvenes, etcétera. Y esperamos recibir también propuestas de África, Asia y Latinoamérica. Siguiente, por favor. Hoy estoy aquí para presentar a las voces de los jóvenes. Soy una de las jóvenes que ha sido seleccionada para poder crear esta agenda, para poder añadir nuestra experiencia como parte de este diálogo. ¿Quiénes pueden alcanzar y realmente hacer que participen los jóvenes más que los jóvenes? También me voy a asegurar que este programa incluya todas las voces y que podamos aprender de las experiencias de los que están ahí en el terreno. También vamos a escuchar hablar de nuevas investigaciones y de cómo los jóvenes pueden integrarse. También esperamos tener más actividades con los jóvenes para que se puedan realizar y vamos a hablar también de la CCSC. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Stephanie. Muchas gracias, Mimi. Eso fue genial. Y ahora vamos a hablar de la historia de Doug. Es el director de de las Ciencias por las Comunicaciones y es también un profesor asociado de Johns Hopkins Center para el programa de comunicación. Él también nos va a hablar de esta cumbre del 2022. Doug, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Estamos muy felices que estén aquí. Lo que quiero compartir con ustedes es información sobre los temas diferentes y qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a hacer la revisión de sus propuestas. Cada propuesta va a tener 3 revisiones y no importa cuál sea el formato. Las personas que van a revisarlo no van a
saber quién ha enviado esta propuesta, se van a focalizar solamente en su contenido. Vamos a ver si es que hablan de uno de los temas de la conferencia y lo pueden ver acá en la pantalla. Les hemos pedido que identifiquen cuál es el tema del que van a hablar. Y la mejor forma de poder hablar de este tema es que hablen de todo esto y que hablen también del crecimiento que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si hablan del primer tema de la catálisis, del cambio transformacional, entonces deberían hablar de, por ejemplo, las investigaciones y la experiencia con los programas y qué es lo que funciona para crear un impacto, sobre todo en temas que impactan al mundo a gran escala. Vamos a hablar de crisis humanitarias, de la justicia social y muchos otros temas. ¿Qué es lo que sabemos que hace que se puedan hacer, se pueda progresar cuando tenemos estos desafíos? Después vamos a hablar de lo que sería el futuro. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías, nuevos métodos y nueva innovación que hace que podamos hacer mejores resultados en cuanto a la CCSC. Y todos los nuevos retos requieren nuevas soluciones. Y el tercer tema, que se llama Conectando los puntos, es cómo vamos a colaborar y coordinar entre nosotros a través de las fronteras, a través de los sectores, a través de las partes interesadas y otras configuraciones para poder alcanzar más nosotros juntos. ¿Cómo podemos hacer para colaborar? Estas son algunas de las ideas de lo que podemos hacer. Vamos a ver cómo podemos crear este tema y cómo podemos identificarlo y enfocarnos en él. Si pueden ver este enlace, van a tener más detalles de estos temas y algunos subtemas que también van a poder incluir en su abstracto. Siguiente, por favor. Ahora quisiera que hablemos del formato de las sesiones para que vean diferentes sesiones que van a estar disponibles en las sesiones. Entonces, lo que se puede hacer mientras están preparando esta propuesta es cuál es el formato que va a ser más adaptado. Hay 7 tipos de sesiones en esta cumbre y cada persona que va a hacer la revisión va a ver todos los formatos. Primero, las presentaciones orales y vamos a hablar de forma diferente. Acá, por ejemplo, son las conferencias tradicionales. Vamos a dejar que estas personas hablen entre 10 y 15 minutos, que utilicen diapositivas si lo desean y que puedan tener discusiones que van a ser fijadas por un moderador. Van a tener sesiones grandes 1 o 2 veces al día. Y los presentadores van a estar cerca de su afiche para que puedan discutir con las personas que van a acercarse. Acá pueden ver, por ejemplo, a qué nos referimos cuando hablamos de esta presentación de afiches. Pueden decidir llevar esta presentación ya sea como un póster o de forma oral y lo que vamos a hacer es que las personas que van a tener esta sesión van a ver cuántas sesiones pueden gestionar durante estas presentaciones orales. Después vamos a tener estos paneles que consisten en 3 o 4 presentaciones que va a tener un solo presentador de forma de que haga una presentación de grupo. Puede ser un tema en particular, puede ser un tema en lo que concierne la metodología, pero
lo que tienen que saber es porque estamos aceptando solo unos cuantos paneles preformados, entonces necesitamos que esta propuesta tenga un valor excepcional y que nos explique cómo van a complementar todas las presentaciones de grupo. Es decir, que estas interacciones tiene que haber una sinergia, una complementariedad entre los diferentes presentadores. Enseguida tenemos lo que llamamos los talks, las conversaciones de comunicación, y estas van a ser presentaciones del estilo de TED, las charlas TED que ya conocen. Va a ser algo sorprendente, va a ser algo que ha hecho que se cambie este status quo y que cambiemos la forma en que pensamos o que creemos en ideas que ya están establecidas. Esto se va a contar como si fuera una historia en vez de que sea algo más académico y no va a haber una presentación en diapositivas, no se necesita. Enseguida vamos a tener talleres de creación de aptitudes y esto vamos a hacer para que los participantes puedan reforzar algunas aptitudes que tienen en áreas específicas de la CCSC. Entonces, si ustedes quieren enseñar algo a otros, entonces tienen que estructurarlo para que sea una oportunidad, para que haya una interactividad máxima con la audiencia, que sea algo práctico con lo que quieren enseñar, de lo que quieren enseñar. Cada sesión va a ser una sesión de 2 horas máximo. Enseguida, otro tipo es el de una presentación de multimedia y estas sesiones van a consistir en presentaciones individuales que van a estar en un grupo basado en tema en general o un enfoque en general y nos va a permitir interactuar con diferentes materiales multimedia de otros tipos. Utilizando los programas de la CCSC se puede utilizar, por ejemplo, a temas en línea, música, teatro, todo tipo de formatos es aceptado. En este formato, cada presentador va a tener 15 minutos para explicar este producto multimedia y van a tener hasta 7 minutos para hablar de este producto y después van a tener una discusión con un moderador. Hay una opción para tener un formato más largo de los productos multimedia y lo pueden leer en el sitio. Finalmente, el último formato es para que grupos que son muy creativos puedan presentar, tal vez grupos que todavía no tienen suficientes pruebas o evidencia. Entonces, ahí podemos pedir a 4 o 5 personas que han estado pensando o han estado con preocupaciones de temas específicos y van a tener solo 3 minutos para poder presentar su reflexión y preguntas que no han sido respondidas en relación a algún tema en particular de esta sesión y después van a poder compartir con la audiencia y entre ellos y van a poder responder a preguntas y todo esto va a ser moderado por una persona, por el moderador en realidad. Tienen más información sobre estos formatos de la sesión en nuestro website y también vamos a responder a preguntas si es que tienen preguntas. Al final de esta sala, estar preparando estos abstractos en diferentes formatos y tienen que pensar que las personas que van a hacer la revisión de esta propuesta van a tener un modelo para poder poner una nota y vamos a anotar según este criterio. Primero, si la propuesta está en línea o en la misma página que algún tema principal de esta conferencia. O sea que por favor asegúrense que el tema del que van a hablar sea un tema adecuado para la conferencia. Enseguida, ¿cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la pertinencia hacia los programas de la CCSC y la importancia en este campo?
Enseguida, cuán claro es el contenido y cuán claras son las ideas que están siendo presentadas, que estén siendo eh, apoyadas con varios temas y ejemplos. Van a también darle una nota a esta propuesta para saber a qué punto tenemos nuevas informaciones, nuevas perspectivas o nuevos oportunidades en este campo. Enseguida, ¿cuál es el potencial de que esta nueva audiencia pueda aprender algo o pueda discutir y debatir en estas discusiones y en estas presentaciones? Esto es lo que vamos a considerar cuando una persona que esté haciendo la revisión vea la propuesta, su abstracto. Y vamos a priorizar cuáles son los abstractos más interesantes y vamos a ver cuáles vamos a seleccionar para esta conferencia. Finalmente, deberían considerar cuán apropiado es el formato propuesto de lo que quieren compartir. Si estamos hablando, por ejemplo, de un taller, ah, cuál es la logística que se necesita eh, facilitar para que se pueda hacer este taller. Entonces, es para ver un poco cómo vamos a implementar este taller. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a responder a las preguntas al final de esta sesión si es que necesitan más clarificación en cuanto a estos puntos. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente presentación. Ahora tenemos a Lisa Folda. Ella es una coordinadora con la CCSC y ha estado trabajando con ellos desde el 2019. También ha sido una persona que ha revisado estas propuestas y nos va a dar estos consejos sobre cómo hacer con la propuesta. Muchas gracias. Hola, Lisa. Muchas gracias. Es excelente ver tanta participación e interés en esta cumbre. Algunos de ustedes en esta llamada dijeron que quieren participar en esta cumbre en el año 2022 y muchos nos han hecho la pregunta. Les di una propuesta en 2020, ¿tengo que volver a someterla en el año 2022? La respuesta es sí. Si sometieron un abstracto en el año 2019-2020, necesitan volver a someterla porque el problema es que todas las presentaciones o todas las propuestas que han sido sometidas ya tienen bastantes años. Entonces necesitamos asegurarnos que todo ha sido actualizado y que este programa sigue siendo un programa que tiene un interés. También quiero decirles que para someter esto podemos hacerlo en nuestra plataforma en línea y se puede aceptar que hagan estas propuestas en inglés, español o francés. Lamentablemente no podemos acomodar al idioma árabe y si necesitan más información sobre cómo pueden hacer para tener una propuesta en árabe, por favor envíen un email a info@sbccumit.org y por favor esto es solo para el árabe. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de la propuesta en general. Una sesión de propuesta o abstracto es lo mismo. Se puede utilizar cualquiera de estas palabras para expresar lo mismo. El abstracto tiene que ser un resumen conciso de lo que se ha hecho. Tiene que ser un resumen muy corto para que se entienda el programa o su investigación para que se lo pueda entender. Para la mayoría de estas propuestas, solo se necesita someter la información en el formato para poder someter esta información. No necesitan someter más papeleo ni presentaciones. Esto tiene que cubrir toda la información de forma condensada en poco espacio. Vamos a ver cuáles son los elementos de esta propuesta. Para cualquier componente de estos abstractos, generalmente es una introducción de qué se trata, métodos, cómo se hizo, los resultados que se aprendió y una discusión y conclusión. ¿Qué quiere decir y por qué es importante?
Siguiente, por favor. Hay muchas preguntas que uno se puede preguntar para crear este abstracto. Primero es, ¿por qué su trabajo es importante? ¿Por qué nos debería importar los resultados? ¿Cuál es el tamaño del problema? ¿Quién está sido impactado y por qué? ¿Y cómo? También necesitamos todo lo que es investigación y todo lo que se puede tener. También podemos hablar del la propuesta, perdón, o del objetivo de esta propuesta. ¿Quién es la audiencia? ¿Cuáles son los componentes de esta presentación? ¿Cuál es su enfoque y cuál es la innovación? ¿Cuáles han sido los resultados? Incluyan muchos datos y evidencia, que sean cuantitativos o calitativos. Necesitan explicar las implicaciones y finalmente, para esta cumbre, se necesita saber cómo este trabajo puede ayudar a comprender el cambio catalizador, cómo se puede mejorar la coordinación y la evaluación. Siguiente, por favor. Cuando tienen han respondido estas preguntas, ya tienen el material necesario para poder empezar a redactar esta propuesta. Tienen la introducción en el que vamos a hablar del propósito, los métodos que van a hablar de de los procedimientos y las técnicas, los resultados, es decir, qué se aprendió, cuáles han sido los hallazgos y finalmente la discusión o la conclusión, que vamos a hablar de la interpretación y la importancia de las implicaciones. Esta es la forma en la que tienen que someter estos abstractos. Esto es muy importante para poder dar detalles, para que sepamos que su propuesta va a ser interesante. Esperamos que pueda redactar esta información, pero también, por favor, tenga en cuenta el límite de palabras. Siguiente, por favor. En las próximas diapositivas voy a compartir algunos consejos que tengo para que tengan una propuesta muy competitiva. El primero, empiece temprano. Dense tiempo para poder tener varias rondas de revisión. No necesitamos que esto sea hecho a la rápida. Consejo número 2, lea las orientaciones de la propuesta en detalle y vea cuáles son los criterios, ya que esto varía según el tipo de formato. Asegúrese que tiene bien en cuenta esta orientación. Enseguida, la orientación número 3, asegúrese que entiende cuáles son los requisitos. No duden en enviar las preguntas a nuestro email, que lo ven en pantalla. Y acá el consejo número 4, manténgalo todo en el proceso. Son la audiencia implementadores, fundadores, investigadores. Siguiente, por favor. El consejo número 5 es siga el ABC de una muy buena presentación. A, de accuracy en inglés, que es precisión. B, brevedad. Y C, claridad. Utilizar un lenguaje simple. Esto ayuda a que todo el mundo pueda entender el trabajo. Acá el consejo número 6, uno tiene que entender cuáles son los diferentes pasos en el trabajo. Y esto va a ayudar a que creemos conexiones en lo que hemos trabajado y cuáles son las necesidades de este campo. Siguiente, por favor. Acá el consejo número 7, sea específico en lo que conciernen los resultados y los hallazgos. El abstracto no debería ser el abstracto. Por favor, traten de traer evidencia y qué es lo que funciona.
resultados positivos. Tema número 8. That can strengthen your abstract. You have to be strategic on what evidence Necesitamos to include, given asegurarnos que the estamos incluyendo todas las evidencias necesarias. language, and also Hágalo en su idioma, type of session you choose pero to también incorporate asegúrese en saber cuál es el tipo de sesión que se necesita para que su trabajo sea relevante. Siguiente, por favor. check your grammar. Use active verbs. Consejo número 9. You wanna reduce abbreviations. Corrija Clarify su gramática. acronyms that you use. Utilice verbos It's not gonna activos. be familiar. Reduzca las Avoid abreviaciones. first person No pronouns. utilice o I wanna clarifique si emphasize this utiliza last one, siglas. since this is a common pitfall. Y sobre todo en el The último abstract is about the research punto. or program, El and the abstract se contributions trata to the del field abstracto, se trata de la It's not about investigación o the del proyecto. format. No It's what you are es talking algo about del que for. vamos a hablar sobre la persona que la ha Number 10, implementado, más bien review, sobre el review, trabajo. review. El It is your consejo número 10 es revise, revise, revise y revise. Es su responsabilidad como autor de someter un abstracto correcto. También pida a los colegas y amigos que revean y lean su abstracto para que estemos seguros que es un abstracto, una propuesta clara. También léalo a voz alta. Eso puede ayudarle a agarrar o encontrar los errores. Con todos estos consejos deberían tener una buena información necesaria para la importancia del trabajo, que usted pueda compartir un excelente y puedan compartir. Ahora quisiera enviar un video que he enviado a todos los que van a participar en esta cumbre. Y vamos a hablar de este proceso en detalle. Acá tienen diferentes pasos. Primero es crear la propuesta con tiempo, con bastante tiempo. Después, utilizar los criterios y la orientación de estos sitios. Tienen que trabajar y sobre todo tienen que guardar este trabajo de forma constante. También van a recibir un email confirmando que lo han recibido. Y ahora quisiera agradecerles por su atención y no duden en formular preguntas en la parte de preguntas y respuestas para que podamos responderlas al final de esta sesión. Muchas gracias, Lisa. Lisa, muchas gracias. Eso fue excelente. Y nuestra próxima conferencista es Lian Wolf. Es una oficial de programa acá en la CCSP. Acá estamos muy felices de ver cuál es el excelente trabajo que se está produciendo en el mundo entero. Ahora que tienen una mejor idea de cuál es el formato de la propuesta, quisiera darles algunos pasos de cómo hacer para que tengan un abstracto importante en esta cumbre del 2022. Vuelva a ver cuáles son los temas de la conferencia, revíselos, vea estos temas y subtemas, asegúrese que su abstracto está alineado con uno de estos temas. También hemos hablado de la importancia. Nos tenemos que acordar que necesitamos un abstracto que sea conciso y directo. Y también, por favor, someta su propuesta antes de la fecha límite. Entonces, estamos pidiendo a las personas que revisen las propuestas. Esperamos recibir unas 100 propuestas y esperamos tener varios personas revisándolo para cada tema. Esperamos tener diferentes personas de diferentes organismos y diferentes áreas de práctica. Entonces, esperamos que pueda hacerse voluntario para poder revisar un abstracto. Cuando esté sometiendo esta información, le vamos a pedir cuáles son sus áreas de experiencia y que puedan ver eso.
Si no tiene que ver o revisar o no quiere revisar, puede ver esto el primer día y cada uno va a tener que revisar unas 10 submisiones. Vamos a tener unas 500 palabras para cada propuesta y vamos a darles una orientación de cómo se puede hacer este abstracto. Siguiente, por favor. Nos estamos dando cuenta que tal vez utilicemos un formato híbrido para este proceso, pero por ahora todos los abstractos se tienen que presentar en persona. Estamos continuando de verificar la situación y si no lo es, entonces vamos a decirles que la fecha máxima es el 14 de marzo. Todos los Las propuestas tienen que ser sometidos para el 14 de marzo a las 11:59 p.m., lo que quiere decir el 15 de marzo a las 4 de la mañana, 3:59 exactamente. Por favor, anote las fechas límites y sobre todo responda antes para que no haya ningún tipo de apuro. Y vamos a darles las decisiones en junio. Muchas gracias. Seguiremos. Y muchas gracias y también quisiera agradecer a los miembros de nuestro subcomité, a nuestro subcomité de todas las organizaciones que están seleccionadas acá arriba. Y también muchas gracias a todos por darle vida a esta cumbre. Gracias por su interés. Esperamos podernos reunir en diciembre y ahora quisiera pasarle la palabra a Stephanie para poder comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Stephanie. Le cedo la palabra. Hola a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los oradores. Esto ha sido muy útil y también quiero agradecer a todos los participantes. Hemos contado a personas de más de 50 países. Eso es excelente. Las preguntas tienen que someterse en el icono de Q&A, que es preguntas y respuestas, y no hay respuestas ni preguntas difíciles. Y la primera pregunta que quisiera formular es para Doug. Doug, según las presentaciones, vamos a poder utilizar ayudas visuales, como por ejemplo un PowerPoint en la presentación del tipo de multimedia que estamos utilizando. Si presentaciones van a ser usadas como presentación para ilustrar el punto que se está abordando. Muchas gracias. Ok, excelente. Otra de las preguntas que hemos tenido y la he respondido en el chat es que vamos a enviar esta grabación y también las diapositivas a todas las personas que se han registrado a este evento. Y acá una segunda pregunta para Lian. ¿Hay un límite en cuántas personas pueden someter un abstracto? No hay límite al número de abstractos o de propuestas que uno puede someter. El único límite es cuando terminemos la selección. Nos vamos a asegurar que el presentador principal no haga ninguna presentación en más de dos propuestas. Entonces, sepa que no vamos a seleccionarlo más de 2 veces. Muchas gracias. Veo una pregunta acá. ¿Cuál es la duración de una presentación o de una sesión? Lisa, Lisa, tomando en cuenta de esta revisión de propuestas, estas revisiones se van a hacer en una organización específica. Es una excelente pregunta, pero no, me parece que está muy bien si hay otra persona que pueda hacer esta revisión y vamos a asegurarnos que todos sean objetivos. Eh, Esperamos coordinar todo eso y poder tener bastantes personas revisando que van a poder hacer la revisión de todo esto.
y que no sean parte de algún proyecto o una investigación y que no tenga conexiones con esta propuesta. Muchas gracias. Creo que esta pregunta es para Lian. ¿Cuál es el This is a famous question. I think one of the proceso de patrocinio? Esta es la pregunta clave. Solo para clarificar, cuando hablamos de patrocinio, estamos hablando del dinero que ustedes quisieran darnos a nosotros para apoyarnos a nosotros. Entonces, tenemos becas, pero por ahora no tenemos ninguna apertura, ninguna disponibilidad, pero estamos tratando de encontrar financiamiento suficiente para poder abrirlo nuevamente y van a recibir una notificación a través de nuestra lista. Si podemos darles más becas, van a ser ustedes los primeros en saber. Doug, las propuestas van a ser aceptadas para este mismo tipo de presentación. Por ejemplo, si estamos tratando de crear una presentación oral, puede que el comité lo pueda elegir como póster en vez de como conversación. Cuando las propuestas ya han sido revisadas y que ya tienen una nota y que ya se les ha dado una nota, entonces el comité va a decidir cuáles son las presentaciones que vamos a acomodar en nuestros espacios y en nuestras disponibilidades a nivel de hora. Si hay presentaciones orales, pero no tenemos suficiente espacio para acomodarlas en las presentaciones, entonces les vamos a pedir que hagan una presentación de póster o de afiche. Algunas personas prefieren una presentación de póster en vez de presentación de oral o directa porque tienen una discusión de uno a uno con personas que realmente están interesadas en su trabajo. Pero les alentamos a las personas a pensar no en su presentación como algo de segundo plano a la conferencia, alguna contribución de segundo plano a la conferencia, pero si prefieren una presentación oral, entonces si está bien, tiene una buena nota, entonces vamos a tratar de acomodarlos. Pero a algunas personas les vamos a pedir que por favor reemplacen su presentación oral en una presentación de afiche. Otra pregunta. ¿Puedo dar alguna propuesta si es que se necesitan resultados para finales de mayo? Sí. Si uno está trabajando en un proyecto que va a ser evaluado en algún momento entre el principio de la conferencia o para la parte de someter, entonces deberían explicar cuándo van a tener estos datos que van a apoyar a la presentación que tienen. Y también vamos a ver cuál fácil es para ustedes tener estos resultados antes de la conferencia. Y esto es algo que tienen que describir y si es que es algo que va a producirse y para que nosotros podamos tenerlo en consideración. También tenemos una pregunta sobre si vamos a tener este webinario y los diapositivas en el sitio internet y la respuesta es sí. Let's see, we had a question about A ver, tenemos una pregunta sobre Lian. is there a maximum number of workshop facilitators? Quisiéramos crear una we have not reunión previously. I would say no. There is a y limitation. quisiéramos saber si hay un times. límite. Hay un límite I would en plan el accordingly. So obviously you don't tiempo. want 20 skills building people, but if you have, if your session includes kind of 5 small breakout groups. Y si tienen, por ejemplo, una sesión con 5 pequeños grupos de trabajo, entonces necesitan facilitadores para cada grupo. Y eso me parece que es algo que tiene sentido. Entonces yo creo que la parte del facilitador tiene que tener en cuenta también la sesión. Perdón, continúe.
Y ahora quería hacerle otra pregunta, formularle otra pregunta. No sé si es para usted, Lian, o para Doug. Tenemos a una persona que dice que hay una edición especial para la cumbre en un periódico y entonces le están preguntando si ya hay algún tipo de tema en este caso. Le voy a pasar la palabra a Doug, que es el que conoce este proceso en general. No lo recomiendo. Sí, no cree que va a poder unirse a esta cumbre. Generalmente, la regla es que las presentaciones de conferencia no tengan información que ya ha sido publicada en otro lugar. Por ejemplo, si dan una propuesta, no presenten un abstracto que tenga información de un artículo que ha sido publicado. Entonces, no les voy a alentar a hacerlo. Tengo algunas preguntas más para usted, Doug. Es importante que los resultados sean cuantitativos, sobre todo para una sumisión. Sí, estos datos son aceptables y sabemos que hay muchas formas de evaluar los programas y toda evidencia es aceptable siempre y cuando hable de la experiencia del programa, de los resultados del programa y que sea muy claro en cómo estas evidencia apoya las conclusiones. Entonces, la respuesta es sí. Otra pregunta es, perdón, ¿las metodologías y las revisiones de metodologías son aceptadas? Sí. Y finalmente, sobre Blue Sky, ¿cómo una presentación Blue Sky puede ser seleccionada por por las personas que van a hacer las revisiones o los miembros? ¿Y cómo podemos hacer para que esta propuesta se vea antes de someterla? Blue Sky es como una presentación. La persona que va a someter esta propuesta va a identificar a los oradores de esta sesión. Entonces, si por ejemplo tienen un tema en particular de Blue Sky, algún tema provocativo que es nuevo, que tiene nuevos desafíos en el campo y puede identificar 3 o 4 oradores que han estado trabajando en ese tema y que han estado abordando con mucho detalle. Entonces, pueden someter su propuesta y hacer esta propuesta para estas personas. Y esto se aplica a todo lo que es los Blue Sky. Pero tenga cuidado en la diversidad de las perspectivas que están siendo representadas en este panel. Si propone un panel con una sesión de Blue Sky, tiene que asegurarse que los panelistas representen diferentes perspectivas, diferentes voces, diferentes organismos, diferentes perspectivas, porque eso va a ser todavía mucho más interesante para los que están haciendo las revisiones, que si todos, por ejemplo, tienen un proyecto único y que tiene solo una forma de aproximarse o hacer el enfoque hacia este desafío. ¿Qué pasa si hay menos resultados en cuanto al alcance, pero más en cuanto a la implicación de la comunidad? ¿Esto es aceptable? Sí. ¿Va a haber conferencias a distancia o va a ser en persona? Por ahora estamos viendo opciones híbridas. Estamos tratando de ver, como por ejemplo, si los aceptan, entonces les estamos pidiendo que estén en Marruecos, pero claro que la COVID va a decidir al final de cuentas qué es lo que pasa y estamos haciendo seguimiento de esta situación y vamos a hacerles saber si es que algo cambia, pero por ahora sí, por favor, planifique a estar presente en Marruecos si es que es un presentador. ¿Puede hablar rápidamente de la participación para las
propuestas aceptadas. Si se acepta una propuesta, ¿podemos cambiar al orador? Sí y no. Si tiene una propuesta de un presentador, por ejemplo, tiene un presentador para alguien en la República Democrática de Congo, entonces no queremos que cambie de orador hacia un orador que está en Washington, D.C. Entonces no estamos haciendo el cambio de en este sentido, pero si es alguien que no estoy respondiendo de forma muy clara, lo siento, pero a ver, estamos aceptando oradores de todo el mundo. Tenemos oradores de países a ingresos medios y bajos y de países a ingresos elevados. No queremos que oradores por ejemplo, países a ingresos altos reemplacen a oradores de países a ingresos medios. Eso es lo que quería decir. No sé si eso estaba claro. Tengo dos preguntas más en lo que concierne las visas. Primero, vamos a tener una carta para que alguien pueda obtener una visa. Y después, ¿cómo podemos hacer o recibir una visa? Porque, por ejemplo, Marruecos no va a dar visa a alguien como alguien que esté en Irán, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Este siempre es una pregunta difícil. Si tenemos un colaborador con el que trabajamos que va a poder gestionar las cartas para obtener un visado. Eso es lo que hicimos en nuestra conferencia en preparación para el año 2020. En lo que conciernen países que que no se permiten, entonces en este caso vamos a explorar caso por caso con algunas personas del gobierno de Marruecos, pero lamentablemente es algo que no podemos controlar, pero estamos muy contentos de poder ayudarlos y por lo menos a analizar esta situación. Ok, muchas gracias. Esta también es para usted, Lian. La interpretación simultánea va a estar disponible en el lugar de la conferencia y sí, ¿a qué idiomas? Sí, vamos a tener intérpretes en simultáneo en algunas salas, pero no en todas las sesiones. Me parece que vamos a tener unas 10 salas que van a tener interpretación simultánea y van a ser en español, francés y árabe. Ok, acá tengo otra pregunta. ¿Pueden compartir un poco más sobre los datos históricos para que sepamos cuántas personas han sido aceptadas? ¿Cuál es el proceso? Y, por ejemplo, para nuestra conferencia del año 2020 hemos recibido más de 1,200 propuestas y hemos elegido unas 250 o 350. Y después el comité del programa va a decidir si hay un límite por sesión o cuál va a ser el límite por cada sesión. Sí, perdón, acá, Doug. El porcentaje de aceptación varía según el formato, obviamente. Hemos tratado de maximizar la oportunidad para participaciones, pero porque hemos recibido tantas presentaciones orales y abstractos, estamos tratando de acomodar un número máximo. Y también es por eso que estamos ofreciendo, sino una opción que sería la presentación póster o afiche para que puedan trabajar en esta conferencia, pero lo van a hacer con un formato un poco diferente. Creo que hay algunas preguntas sobre este tema. Entonces quisiera que que esto esté claro, que vamos a pedir a alguien de forma muy aleatoria si es que puede cambiar su formato y en vez de que sea una presentación oral, que sea una presentación de afiche, pero no le vamos a pedir a alguien que cambie de por ejemplo, presentación oral a una presentación multimedia. Eso no vamos a hacerlo. Pero si tienen preguntas sobre cuál es el formato que podría ser apropiado para su abstracto, su presentación, por favor,
contacte al comité de organización para que puedan ayudarlo a tomar la mejor decisión. Me han hecho recuerdo de dos cosas. La información sobre la visa está en el sitio web y también quiero que sepan que algunas de las preguntas que estamos respondiendo acá en directo, veo que ya hay 40 personas, 40 preguntas que ya han sido respondidas en línea. Por favor, no duden en verificar esto porque tal vez ya hemos respondido a su pregunta. Hay tantas preguntas que ya no sé cuál era la pregunta que iba a formular. ¿Hay alguna pregunta sobre? Tenemos algunas preguntas sobre, espera, perdón, alguien ha preguntado si se puede someter una presentación como un panel preformado, pero también como un panel individual. Doug. That should not be done. It's possible for someone who presents on a preformed panel might prepare a different oral presentation Si abstract. tienen un abstracto, una presentación diferente de otro proyecto, el abstracto puede ser similar, pero no idéntico, para poder tener estas dos presentaciones. Todo el mundo puede someter una presentación, no importa la edad o tenemos un límite de edad. No, no importa la edad. Estamos tratando de que los jóvenes participen. Por ejemplo, alguien que tiene 15 años, si somete una propuesta y ha sido aceptada, entonces esperamos que alguien una persona mayor viaje con este individuo que sea joven para que esta persona esté en seguridad, obviamente. Entonces, que un mayor viaje con él, pero no hay límite de edad. Queremos saber cuáles son los criterios para proyectos o programas que tienen informes de evaluación para este tipo de propuestas. En lo que es la beca internacional, los informes técnicos no se consideran de la misma forma que los artículos de periódicos especializados. Entonces, estos informes técnicos pueden ser aceptados por nosotros. Vamos a ver. Podemos hablar de algunos eventos que van a llevarse a cabo también. Y la respuesta es la misma en la parte de respuestas respondidas. Vamos a tener también eventos porque van a estar gestionados por organizaciones. Entonces nosotros no tenemos sesiones pre-sesión o post-sesión. Algunos eventos van a ser abiertos con algún tipo de registro y según el formato de la organización o del individuo que va a tener ese espacio. Y algunos eventos van a ser eventos cerrados. Lo que hicimos la última vez es que les dimos una agenda final. Cuando tengamos todas estas informaciones, vamos a publicarla, pero también esta información va a llevarse a cabo desde la organización que está organizando estos eventos extra, pero también vamos a publicarlos en nuestro sitio web cuando sean eventos finales. Gracias. Ya sometí mi propuesta. ¿Puedo hacer cambios? No. Una vez que uno somete su propuesta, ya no puede cambiarla, pero lo que puede hacer es cancelarla y rehacer una forma para poder someterla.
Y hay una frase que dice, por favor, hasta que no sea una propuesta final, no la someta. Pero entonces, si no quiere revisarla o tener que cambiarla, va a tener que sacar completamente, cancelarla y volverla a someter. También tenemos preguntas de logística, pero quiero asegurarme que otras personas están también escuchándola. Que algunos dicen, he pagado para la cumbre del 2020, tengo que volver a pagar las cuotas para el año 2022. Si usted ya pagó el registro del año 2020, le dieron una opción que era quedarse con este registro con nosotros, garantizando lo que íbamos a mantener el mismo precio. Entonces, si dejó esta cuota con nosotros, entonces no se preocupe, esto va a cubrir las cuotas de este año. Pero si tiene que cambiar de nombre, entonces por favor contáctenos y vamos a cambiar nombre cuando estemos más cerca de la cumbre. Si le han reembolsado el monto que pagó en 2020, entonces ya no tiene ticket, lo que quiere decir que va a tener que volverse a registrar ahora en 2022 y no tiene ninguna garantía que el precio va a quedarse el mismo, porque el costo puede haber incrementado. Una pregunta que puedo responder yo es una pregunta que dice, ¿cómo podemos contactarnos con el comité organizador? Y la respuesta es, por favor, envíenos un email a info@sbccsummit.org y vamos a intentar responderle lo más pronto posible. Me parece que ya no tenemos tiempo. Lian, Doug, Lisa, ¿hay algo más que queramos añadir? No, estoy tratando de responder lo máximo de preguntas que pueda en el lugar de preguntas y respuestas, pero no voy a poder responder a todos, pero vamos a hacer un seguimiento. Ok, no hay problema. Entonces, las personas pueden someter sus preguntas por email, al email que acabo de darles. Ok. También vi que hay preguntas en lo que concierne las reservas de hotel y otros. Sí, estaba tratando de hacerle, de hacer una, ¿cómo se llama? De actuar, lo que queríamos decirle. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mimi, de Ruanda. Y queríamos agradecer a todos los que participaron hoy. No sé cuántos participantes teníamos, pero me parece que eran más de 350 en el programa. Muchas gracias y realmente queremos saber cuáles son las propuestas que van a someter para este verano. Queremos que este evento se produzca y esperamos que se produzca en persona en Marruecos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.